Bien, muy buenas tardes nuevamente, colegas. Un gusto contar con su presencia en este nuevo encuentro, en este segundo encuentro que tenemos el honor de tener a la disertante Ruth Hart. Este segundo encuentro que se denomina Los desafíos de educar hoy va a estar transmitido por YouTube. Algunos están conectados por Zoom. De todas maneras, cualquiera de ustedes puede interactuar a través del chat. Les dejo antes que nada y en principio el saludo del director licenciado Julio Simoni de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, perdón, y nuestro director Sergio Gutiérrez de la Dirección General de Nivel Secundario. En segundo lugar, les quiero comentar que el primer encuentro de los que ya viene desarrollando la especialista Ruth Hart se encuentra en la página del Ministerio de Educación también, con la grabación a la cual ustedes pueden acudir y consultar cuando gusten para trabajar al interior de sus escuelas. Así es que dicho esta introducción, las dejo, tengo el honor de dejarlas con la especialista Ruth Hart. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar nuevamente juntos y como se imaginarán, los tiempos no me alcanzan para nada. Así que voy a continuar donde dejé la vez pasada. Los que no estuvieron la vez pasada, lo tienen en YouTube, por favor, como para que me permitan continuar. Y además les van a llegar las planas de todo lo que voy abordando. Así que lo primero que hago es redondear algunas de las cosas que me quedaron colgadas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto, se escucha perfecto. Bien, bien, me parece bárbaro. Entonces, nosotros estábamos tratando de ver un poquitito estas relaciones entre lo que es la conducción de una institución educativa en relación con la teoría del caos, con la incertidumbre, y entramos ahora rápidamente, siguiendo con la misma línea, en esta relación entre la teoría del caos, que era esa relación entre orden y desorden, no caos como desorden, sino como una estrategia que me permite a mí atender a las situaciones que se van presentando y por lo tanto, desde ese punto de vista, la teoría del caos es un marco teórico, un marco conceptual que lo que nos va a permitir es entender un poco mejor las turbulencias, tratando de eliminar ese carácter negativo que se les adjudica. ¿Y por qué tratando de eliminarle ese carácter negativo? Porque desde una dimensión positiva, las turbulencias son posibles productoras de mejoras y cambios, cosa que era un poquitito esta idea de una relación entre orden y desorden que veníamos diciendo la última vez. Por el otro lado, también me resultaba importante dejar en claro esto que lo tenemos como vivencia y que se los trato de transmitir con toda honestidad. A veces tomo como ejemplo la pandemia, pero no es lo único, y desde mi rol como educadora en todos los cargos que he tenido, cargos, no cargos políticos, sino cargos de maestra, directora, profesora en la universidad, etcétera, me sucedió esto de que verdaderamente muchas veces lo vivido angustiosamente como crisis catastrófica puede dar lugar a nuevas modalidades de conducción, que sin ese imprevisto o turbulencia no habrían ocurrido. Por ejemplo, crisis catastrófica. Estás en una institución dirigiendo un cuerpo de profesores y de repente te aparece alguien, un nuevo profesor, de esos que uno dice, más vale ni encontrarlos. Pero en algunos casos puede ser o que sabe muchísimo, tiene un máster en no sé qué, o al revés, sabe muy poco. Y entonces la pregunta, como no lo pudimos seleccionar, estoy tomando un ejemplo quizás tonto, decimos, bueno, fue un imprevisto porque más o menos calculamos que tienen determinadas características, pero nos llevan a abordar la conducción donde tenemos que hacer un acompañamiento que quizás previamente no estaba previsto, especialmente cuando hablamos hoy en día en secundaria, es muy interesante porque uno sabe que
hasta cuando ustedes estaban en la secundaria, qué caramba, el mayor nivel de lo exigido a un profesor era que conozca los contenidos de su área disciplinar. Hoy en día sabemos que con que conozcan los contenidos de un área disciplinar no alcanza para poder decir que está enseñando ni para poder garantizar que los alumnos estén aprendiendo. Hoy en día sabemos que lo vincular es importante. Hoy en día sabemos que tienen que ir buscando otras estrategias o modalidades de enseñanza. O sea, hay muchas cosas que quizás hace 10, 15 o 20 años no se tenían en cuenta. Esto de hoy en día, donde se nos aparecen profesores que traen saberes que nosotros no conocíamos, en una de esas nos llevan a repensar hasta el modo de asesorar a esos docentes, en qué podemos apoyarles. O sea que lo que les quiero decir es, esas turbulencias pueden dar lugar a modos de conducir que hasta ahora no eran los habituales. Y si hablamos de las instituciones, y ni siquiera estoy hablando únicamente de instituciones educativas, toda institución, son lo que podríamos llamar ambientes turbulentos, si no estaríamos en la paz de los cementerios. O sea que la turbulencia, si no es vista como algo negativo, sino como algo que implica movimiento, puede llegar a ser positiva. Entonces, al aceptar que existe una dinámica caótica, sabemos que es tan caótica la dinámica al interior de la institución como la institución o el ambiente en el cual está. Y ese caos, y acá viene lo que les había dicho la última vez, es entenderlo como una estrategia de abordaje, ese caos, ese reconocimiento de que puede haber en una institución un cierto grado de estabilidad, pero nunca de estancamiento. Perdón que juegue con las palabras, pero me entienden la diferencia. Estabilidad sí, estancamiento no queremos. Ese caos nos permite contar entonces paulatinamente con mayor capacidad de respuesta. Insisto en esto, por favor. Caos no es sinónimo de azar. A ver qué me viene ahí en el aire. Y tampoco de mero desorden. Esto me ayuda a ver la institución desde otro lugar. Y si yo me pregunto por la gestión y sus turbulencias, insisto en esto. Definición de turbulencia. Se refiere a lo no esperado. Lo no esperado casi siempre es percibido. Traten de pensar en ustedes y su propia vida familiar, casi siempre visto como negativo, y parece que si hay turbulencia, o sea, me aparece algo que no esperaba, esto quiere decir que no puedo llevar a cabo una buena conducción institucional, como si la garantía de una buena conducción institucional fuese: ahora ya tengo todo organizado, ya tengo la agenda bien, ya sé lo que viene ahora, ya sé lo que viene después, ya sé a quién tengo. O sea, como que ya está planificado, agendado, organizado. Y toda turbulencia va en contra de una buena conducción de una institución educativa. No, esto es algo que todos tenemos que tener en cuenta. Trabajemos como directivos o estemos en el plan de docentes o en el de estudiantes incluso. ¿Qué es lo que se necesita hoy en día? Conducciones y modalidades de gestión que en sus propuestas frente a los estudiantes, frente a los docentes, frente a la familia, frente a la sociedad, frente a las autoridades, traten de integrar en esas posibilidades las turbulencias con las que deben convivir. Vuelvo a repetir, tomen el término turbulencia como aquello no previsto, no planificado, no, ¿está claro? Pero no necesariamente negativo, no necesariamente destructor. No tomen turbulencia como sinónimo de destructor. Algunos nos pueden destruir, pero no son sinónimos, puede o no
serlo. Por el otro lado, cuando hablamos de esta gestión, entonces, necesidad. Tenemos que llevar a cabo una modalidad de gestión que permita integrar las turbulencias en sus propuestas. Habíamos dicho la vez pasada que una de las maneras de pensar en la incorporación de la turbulencia en las propuestas era lo que habíamos dicho, creo que usé al pobre Ramón de ejemplo, no me acuerdo, me parece, que quería hacer asado y entonces dijimos, ¿y si llueve? Plan A, plan B, plan C. O sea, la tormenta, la lluvia sería un imprevisto, una turbulencia, llámenlo como ustedes quieran, pero si en nuestra vida cotidiana sabemos que ni aún el mejor plan garantiza resultados, esto es lo que estoy tratando de que ustedes lo vean en lo que es la conducción de una institución educativa, que el hecho de que suceda algo no previsto o no planeado no los convierte, entre comillas, en malos directivos, sino que una buena gestión es aquella que acepta que las turbulencias pueden existir y que incluso pueden ser aprovechadas. Esto es uno de los puntos, pero además no vale solamente para un directivo esto. Cuando el educador también lo tiene en cuenta, lo maneja en lo que llamaríamos la gestión del aula, la gestión del salón de clase, no solamente la gestión de la conducción o de la dirección. Por el otro lado, lo vivido entonces en un momento dado como crisis catastrófica puede dar lugar a nuevos estilos de conducción, que sin eso no habría ocurrido. O sea, yo les cuento que muchas veces uno creía, hace mucho tiempo, ¿viste? Cuando yo trabajaba como docente, uno creía que los docentes que llegan a una institución vienen con un título y vienen ya preparados para actuar. Lo máximo que los directivos teníamos que hacer era enseñarles a hacer un registro, porque eso no sabían hacerlo, pero que todo el resto ya lo prepararon en el profesorado. Y solamente teníamos que intervenir con el que era demasiado nuevo, demasiado incapaz o que tenía muchos problemas. Hoy en día, por favor, la idea del acompañamiento a los educadores no espera que alguien tenga problemas, sino que el acompañamiento es un aprendizaje compartido. O sea, pueden salirle muy bien las cosas y siempre es posible continuar en los procesos de mejora. O sea, ha ido cambiando el rol del directivo, aunque a veces uno no lo note, pero ya no somos solamente aquel que tiene que poner en juego las normativas, sino que esta idea de asesoramiento, de acompañamiento a los educadores, y no es solo a aquel que está teniendo problemas, sino que con la idea de una mejora continua, al que le van bien las cosas, también podemos apoyarlo en la mejora. O sea, forma parte del proceso educativo en general. Yo interrumpo cuando ustedes quieren, si no, yo sigo. Por el otro lado, estoy retomando la vez pasada. Entonces, ¿qué nos permite lo que estuvimos viendo? El concepto de el paradigma de la complejidad, la teoría del caos, la incertidumbre, etcétera, nos permite comprender la complejidad del mundo. Porque el mundo como tal, ese mundo social, cultural, planetario, como quieran llamarlo, y acá insisto, es estable pero no estático. No es un juego de palabras, pero a veces más los usamos como sinónimos. Estable es que me permite un cierto pequeño grado de previsión y anticipación, pero no es estático, está en constante cambio. Por lo tanto, comprender la complejidad del mundo me permite comprender los procesos creadores e innovadores a los cuales da lugar. Porque si algo dijese, bueno, ya está, ya lo resolvimos, ya está la normativa, ya está todo. Bueno, nos quedaríamos siempre en el mismo lugar. No habría posibilidades de cambio ni necesidad de cambio cuando, o sea, estaríamos obligando a una situación estática
cuando el mundo nunca es estático. Comprender, además, qué es lo que nos permite lo que estuvimos viendo hasta ahora, que cada acción, por pequeña que sea, puede llegar a definir dramáticamente el futuro de cada quien y del colectivo. ¿Por qué? Porque el mundo está interconectado. O sea, nosotros no nos podemos borrar de lo que sucede en el mundo en general, no bajo ningún punto de vista. O sea, el mundo es aquel en el cual estamos todos interconectados de una manera más cercana o más lejana. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la opinión de la teoría del caos? 4 opiniones nada más que nos vienen bien a los directivos de instituciones. Primero, que la planificación a largo plazo es muy difícil. Uno arma el proyecto educativo institucional. Patri, ¿está bien? ¿Proyecto educativo institucional o tiene allá otro nombre? Está bien, súper. Ah, bien. Nosotros armamos el PEI o Proyecto Educativo Institucional en general entre marzo, abril, etcétera, más o menos arreglando el del anterior, etcétera, y planificamos el año. Y después lo guardamos en una hermosa carpeta y en diciembre miramos de vuelta a ver cuánto alcanzamos a hacer y cuánto no. El 80% no, porque a tan largo plazo, 7 meses, se transforma en algo bastante dificultoso. Por eso siempre digo, hagan una línea general, pero después en el mes de abril, igual lo tienen en la computadora, pongan PEI a abril y ajusten las cosas, temas, ejes, tiempos, responsables, etcétera, que necesiten. Otra que nos plantea también la teoría del caos, que las organizaciones alcanzan un equilibrio estable y permanente, que un cambio dramático, o sea, que no lo alcanzan como algo estático, que un cambio dramático se puede producir en forma inesperada. Inesperada, vuelvo a repetirles, yo me sonrío, digo, la pandemia fue inesperada, ahora ya tenemos elementos como para poder abordarla, pero esto no significa que no pueda aparecer alguna otra cosa. Que pueden hacerse pronósticos a corto plazo con mayor exactitud que a largo plazo, que se necesitan estrategias para enfrentar la complejidad y la incertidumbre. Insisto en esto. Por eso decía que lo que más me proporciona el paradigma de la complejidad, la teoría del caos, es estrategias, porque me pongo a pensar, bueno, si llega a pasar tal cosa, entonces veré si vale esto o probaré lo otro. Y otra de las cosas que me permite como estrategia es que por más que lo piense, no hay garantías de que lo logre. Por eso esta mirada es importante en lo que es la conducción de una institución educativa. Y la pregunta que nos hacemos es, directivos y docentes en caos. Y acá, pequeñas cositas. Necesitan tener en cuenta, siempre van a surgir problemas ligados a la toma de decisiones. Siempre. Porque al no tener toda la información, al no poder hacer a largo plazo, alguna cosa generalmente más grande o más chiquitita puede llegar a aparecer. No se puede asegurar que los resultados sean los previstos. En todo caso, se podrá desear que sean los previstos, pero asegurar no podemos. Por lo tanto, cuando los resultados no son los previstos, esto no significa un fracaso. No sé si me entendieron. Pido esto, porque dependemos de la información que tenemos. Y en algunos casos vamos a ir corrigiendo, arreglando. Eso es lo que da lugar al movimiento y al cambio. Pequeñas acciones o perturbaciones, casuales o causales, suelen tener grandes efectos no esperados. Vuelvo a repetir, puede darse de todo tipo, ambientales, temporales, organizacionales, edilicios, de materiales, puede pasar montones de cosas
Y no es como parecer, entonces no hago nada. No, sí, hago. Esto es uno de los ingredientes que hay que tener en cuenta. Y por lo tanto, directivos y docentes en caos, así de simple. Ya no pueden pensar en procedimientos propios de un sistema lineal para definir estrategias de acción. Hago una reunión, abordo tales temas, con lo cual ya el resto del año no hay problemas. Hago una reunión de padres, les explico cuál es el reglamento, se los doy por escrito y entonces nadie va a decir que no conoce el reglamento y los chicos van a llegar a horario con los elementos. Bueno, esas son garantías que no. Esto no significa que me cruzo de brazos, que pueda desear, que pueda hacer lo imposible, es distinto a decir que no puedo garantizar. Tendrán que pensar en acciones novedosas y creativas para lograr una adaptación continua. Está volver a mirar una y otra vez, volver a mirarlo y ajustarlo e ir viendo de qué manera. Se va a hacer necesario, esto creo que es un poco lo que nos aportan este paradigma y esta teoría, sin por ello sentirnos mal. Se hará necesario transitar de una concepción de planes detallados y precisos a un estilo más flexible. Estilo, está claro, no es que no voy a planificar, pero si algo de lo planificado no se hizo, no necesariamente es un fracaso. Requerirá una estrategia donde se flexibilice y se diga, en tal caso se hará tal otra. Nos entendemos ir viendo las cosas desde otras perspectivas y con esta otra concepción. Y por lo tanto, si me pongo a mirar el caos, digo, una mirada determinista es aquella en la cual constantemente se intenta volver la situación al estado previo. Ahí está. Como esto no fue, volvamos. Como esto no fue, volvamos donde estábamos. Bueno, perdónenme, pero eso de volver donde estábamos es prácticamente imposible y además no deseado. Una mirada, entre comillas, caótica es aceptar la existencia de un cierto grado de inestabilidad, no el desorden total y continuo. Y registrar esto de pequeñas acciones pueden acarrear resultados inesperados. Inesperados no siempre negativos, en algunos casos positivos. Continuamente deben adaptarse a las amenazas y oportunidades que se presentan, o sea, situaciones no previstas. Esas situaciones no previstas, en algunos casos es vivido como una oportunidad, en otros casos casi es vivido como una amenaza. Como ven, trato de no dejar de fuera nada de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y tenemos el dibujito este, otra vez como siempre digo, yo uso imágenes y este dibujo, no me digan que no da la idea de velocidad, cambio, incertidumbre, caos, todo junto y la complejidad. A mí me encantó esta imagen porque dije, me identifico completamente. La velocidad puede generar procesos caóticos, o sea, todo para mañana, todo para mañana, todo para mañana termina no teniendo en cuenta todas las variables que intervienen. Pero al mismo tiempo, esa velocidad del hoy para mañana puede brindar oportunidad para, bueno, el modo en el cual lo pensaba hacer una vez por mes no va, a ver, entonces vamos a tener que buscar otro modo de actuar y ese modo de actuar puede ser flexible, creativo e innovador. Y con toda honestidad, pierden oportunidades quienes se mantienen en esquemas burocráticos y rígidos. O sea, no me voy del papel cuando el papel muchas veces es un buen organizador, pero no necesariamente un determinante. ¿Y qué hacemos con la incertidumbre? Vuelvo a repetir, los que no estuvieron ya lo abordé la vez pasada, estoy cerrando ahora un poquitito. La incertidumbre, o sea, la no garantía,
Incertidumbre como sinónimo de impredictibilidad. Deja de ser amenaza cuando se preguntan qué está sucediendo ahora que pueda ser oportunidad para construir futuro. Hay tantos ejemplos de distintos niveles en la secundaria cuando empezamos a preguntarnos sobre el tema. No lo voy a abordar, prometo que no. Pero en la incertidumbre estamos también en este momento todavía con el tema de la repitencia, con la cual seguimos hablando y seguimos discutiendo, etcétera, etcétera. ¿Qué está sucediendo ahora? En algunos lugares ya se determinó, en otros se discute, que pueda ser oportunidad para construir futuro. Un futuro que en una de esas realmente va a tomar en cuenta aspectos que no se tomaban en cuenta hasta ahora. No voy a ponerme a discutirlo porque son temas de política educativa, hay concepciones, pero me voy demasiado del tema. Se puede apuntar a las oportunidades, fortalezas y potencialidades con que cuenta la institución. En algunos casos, la oportunidad, la fortaleza y la potencialidad tiene que ver con la comunidad en la cual están, el apoyo de las familias, a veces más en una institución que en otra, el compromiso que los profesores tienen donde trabajan más horas en una sola institución. O sea, por favor, en cada institución van a tener que ver bien con qué se cuenta, con experiencia, con novedad, con etcétera, etcétera. Apelando a ese potencial pueden surgir los cambios y la incertidumbre puede convertirse en oportunidad. No es automático, ¿eh? La incertidumbre, en tanto imprevisibilidad, no siempre es oportunidad, depende cómo la utilicemos. Por eso decíamos que es más una estrategia que otra cosa. Y por el otro lado, hablamos de la gestión de la incertidumbre. Ya voy cerrando, pero esto queda como un cierre. Piensen en esto y recuerden también cuando iban ustedes a la escuela, en todo caso cuando estaban en cargos docentes y no aspiraban todavía a cargos directivos o no estaban. Buscar solo la única respuesta a una única cuestión dará como resultado una única decisión posible que encaminará la única acción a llevar a cabo. La aceptación de la incertidumbre conduce a considerar la búsqueda y aparición de múltiples alternativas de acción. Por favor, recuerden ustedes que en muchos casos era una situación, una solución, un planteo de problemas, una única resolución. En este momento decimos, bueno, y si no es así, probaremos de esta otra manera. ¿Está claro lo de la frase entonces que nos apoya y nos avala en algo que de todas maneras hacemos? Y redondeo lo que me quedaba colgando, el estilo de gestión debería ser flexible y abierto. Estar atento a las características, turbulencias de las situaciones que se presentan. Preguntarse cómo incorporarlas y no cómo evadirlas o ignorarlas, muchas veces inútilmente. Ese es el que terminé. No, era el cierre que les debía de la vez pasada. No crean que con esto he terminado porque lo lamento por ustedes. Voy a tomar el otro. Esperen que tengo que abrir el otro porque ya no me deja abrir todos al mismo tiempo. No crean ustedes, esperen. Ya lo estoy abriendo, que era el que quería tomar ahora. Los desafíos de educar hoy. Muy bien. Muchas de estas cosas a mí me interesa. ¿Listo? Perdóneme, no se ve, ¿no? No, la abrí. Espere, no se preocupe, no se preocupe. La abrí yo, pero no la abrí desde compartir, perdón. Perdón. Ahora tendría que poder verse. Patri, ¿se ve? Perfectamente. Gracias. Bien.
Este me interesa compartir con ustedes, es los desafíos de educar hoy. Cuando hablamos de los desafíos, ahí tienen, de vuelta les puse para que lo anoten el bit.ly barra inclinada, si querés anotarlo después en el chat, Patricia, bit.ly barra inclinada Ruth 2421. Ahí ya tienen las planas que voy a utilizar. Este tema de los desafíos de educar hoy es algo que me interesa ver siempre desde todos los roles que hay al interior de una institución e incluso de la comunidad, donde la pregunta no es dar definiciones de educación, sino cuáles son los desafíos que se nos presentan hoy. Y cuando hablamos de los desafíos que se nos presentan hoy, la pregunta sería, cuando los directivos gestionan y los educadores educan. Me encanta jugar con las palabras, así que esto es también para trabajar desde el rol directivo y junto con los demás. Fíjense, algunas cosas yo no puedo dejar mi pensamiento en el aire, tengo que hacer enganches. Se enfrentan cada día situaciones cuya solución no es ni la verdadera ni la única, sino la posible y probablemente adecuada. Muy importantes para mí, tanto directivos como educadores, o sea, la comunidad educativa, actúan con lo que llamamos un conocimiento profesional. Pero que es interesante porque ese conocimiento profesional, cuando a veces me preguntan por cuáles son los pilares de esa profesionalidad, uno dice, no hay duda que uno de los pilares es los estudios que hicieron en el profesorado o en la universidad. ¿Estamos de acuerdo? Uno. Dos, lo que se llama socialización institucional, o sea, todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestro trabajo. Tres, lo que se llama nuestra biografía escolar, o sea, nosotros como estudiantes. Y yo insisto mucho en que agreguen una cuarta, que tiene que ver con lo que denominó la impronta familiar. En general, esta no se toma en cuenta, pero sin embargo, impronta familiar es todo aquello que aprendimos en nuestro contexto familiar y que hoy en día nosotros lo ponemos en juego. En algunos casos lo ponemos en juego porque lo consideramos positivo. En otros casos lo ponemos en juego para olvidarlo porque lo consideramos negativo. Algunos de ustedes, a ver, yo veo a algunos, no a todos, pero Delia te veo, Claudia te veo, Viviana te veo, ¿está bien hasta ahí? ¿Van conmigo? Claudio, hoy no te tomo de punto la otra vez. Preguntan, ¿ustedes recuerdan en la casa de sus abuelos o lo que sea que no se sentaban a comer hasta que el padre no se sentaba a la cabecera? Bien. Eso es el origen de algo que uno llama respeto a los mayores. En la época del patriarcado. ¿Está claro? Y más, cuando ustedes recuerdan su secundaria, ustedes recuerdan cuando entraba el rector o la rectora a clase, que todos se ponían de pie al costado del banco y decían, buenos días, señor rector. Porque esa era la manera, está claro cómo se relacionan bastante, pero si hoy en día quiere estar en este momento trabajando como rector o rectora, uno necesito que levante la mano. Gracias, Nancy. Bien, Nancy, vos hoy en día, imagínate, vas por el colegio, ¿está bien? Y es el momento en el cual están en recreo. Y pasa un pibe y te dice, hola Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es una falta de respeto? Para mí sí, ¿Para Noelia es una falta de respeto? Para mí no. La pregunta es, que diga, buenos días, señorita Nancy, ¿cómo la encuentra usted el tiempo de hoy en día? Son formas de ponerse de manifiesto el respeto.
no falta de respeto, no sé si se entiende, no lo voy a defender ni a criticar, quiero decir que nosotros hemos aprendido, y yo te entiendo lo que tú sí, Nancy, porque esto fue lo que vos aprendiste cuando llamaba respeto a los mayores, se las trata de usted, etcétera, etcétera. Mi papá usaba sombrero y cuando se encontraba con alguien saludaba, ¿viste? ¿Está claro esto? O sea, a lo que me quiero referir, esa impronta familiar, que además tiene que ver con rutinas, con cultura de origen, tiene que ver con sistema de valores que se sostienen, hoy en día o los repetimos o decimos esto hoy en día ya no vale, pero lo que quiero decir, lo hagas igual o lo hagas distinto, la impronta familiar nos llega a todos, nos entendimos en esto, nos forma como personas, no solamente el profesorado, no solamente las instituciones en las cuales trabajamos, porque además nos llenamos la boca hablando de diversidad cultural en nuestros estudiantes. Y cuando hablamos de diversidad cultural de nuestros estudiantes, estamos hablando de sus lugares de origen, pues nosotros también tenemos lugares de origen. Nosotros también tenemos distintas improntas familiares y nos marcan, tanto como el profesorado, como las escuelas en que trabajamos. ¿Nos entendemos? No dije que acuerden, yo dije que nos marcan mucho. Después decidimos qué hacer con ello. Entonces, por el otro lado, ¿cuáles son los saberes que se necesitan hoy? Y se van a asombrar. Podrían empezar a marcar todo esto si quieren. Estos saberes necesarios hoy no son saberes que tengan que ver con contenidos de las áreas disciplinares, los di por sentado, pero hoy me interesa marcar estos, que incluso hasta pueden llegar a servir como criterios evaluativos del desempeño docente, etcétera, y del directivo. Saberes. Uno, escuchar con respeto, cuidado y comprensión. Capacidad para aprender a lo largo de la vida. Estar dispuestos para seguir aprendiendo. No creer que desde el momento que nos recibimos en el profesorado ya sabemos todo lo que había que saber. Dominio de nuevas tecnologías. Cuando alguien me pregunta qué quiero decir con dominio de nuevas tecnologías, chicos, nadie les dice que tengan que usar todas. Dominio de nuevas tecnologías significa conocer de qué se trata, pero no significa que las tecnologías nos dominen a nosotros. A ver, ¿alguno de ustedes usa el IA? Está bien, por lo menos saben de qué trata el IA, o como dicen los yanquis, el AI. Sí, inteligencia artificial. Mira, me lo tuvo que traducir esta chica. A ver, bueno, yo la veo a Gamit, dice ahí, pero me refiero a vos, ¿me oíste? ¿Estás conmigo? Aunque sea, haceme señas de que sí. Bien, Sí, Cristina. sí, o sea que vos te las conocés todas de la inteligencia artificial. Lo que voy a hacer ahora se llama guachada, en castellano. ¿Está claro? La pregunta sería, ¿sabés cómo elaborar un buen prompt? La tres cuarta parte me mira como diciendo, ¿en qué idioma me estás hablando? Claro, los prompts son los enunciados que se deben armar para que te dé el resultado que uno espera en la búsqueda en el IA. Bien, Ujú. entonces, cuando yo digo dominio de nuevas tecnologías, las tienen que conocer. Después decidí si las querés usar o no. Yo conozco la IA, conozco los prompts y decidí que no me interesan. Pero no puedo no conocerlo. ¿Me van siguiendo en lo que quiero decir? No pueden decidir no utilizarlo. ¿Está claro? Cuando hablo de dominio de nuevas tecnologías, o sea, no puede ser que un educador hoy en día no sepa cómo se sube algo a TikTok. Tiene que saberlo. No dije que lo tiene que utilizar, tiene que saberlo.
Y si no lo saben, apréndanlo. Hay bastantes tutoriales en Google donde lo enseñan. ¿Está claro? No estoy diciendo que lo usen. Yo uso lo que a mí me interesa, ¿está claro? Por supuesto que tengo IA en mi celular y por supuesto que tengo el ChatGPT en mi celular. Y no me interesa, lo que escribo lo pienso y la locura que escribo la escribo yo. No necesito que ningún IA, por más que cada 2 por 3 me aparece y me dice, ¿no querés que te haga una síntesis de todo lo que pensás? No, gracias. Entonces cuando digo, y no me importa la edad que tengan, porque ninguno de ustedes tiene mi edad, tienen la mitad o la cuarta parte. Pero quiero decir que cuando hablamos de dominio de nuevas tecnologías, y no hablo solamente porque estén en secundaria, los de jardín también, ¿está claro? Entonces, cuando hablo de dominio de nuevas tecnologías, me refiero fundamentalmente y las tienen que conocer, si no están en otro siglo distinto al de sus propios estudiantes. O sea, cuando viene un estudiante y te dice, no sé cómo elaborar un prompt, vos podés decirle yo tampoco, pero sabés de qué trata un prompt. No sé si se entiende. ¿Se entiende lo que quiero decir, Claudia? ¿Se entendió? O sea que estoy liberándolos. No se me pongan a estudiar mañana todo lo que tiene que ver con la IA. Pero por favor, conózcanla. ¿Está claro? Bien, sigo porque se me van a dormir si no. Por ahí te facilita el hecho de tener hijos adolescentes o jóvenes en la casa o es para bien o para mal, porque a veces le digo yo, haceme esto, bájame, poneme, entonces, por ahí. Exactamente, pero ¿sabés de qué se trata? Esto es lo único que estoy pidiendo. No te pido que lo utilices, ¿me comprendés? Yo uso Power porque a mí me interesa, lo dije la vez pasada, usar la palabra hablada, la palabra escrita, la imagen, el movimiento y la mirada, todo. Probé con el Prezi, lo sé hacer y no me gusta, me vuelve loca, es un mapa conceptual en movimiento. Pero de alguna manera el Canva, totalmente de acuerdo. Hay muchísimas cosas, pero tenés que conocerlas. ¿Nos entendimos? O sea, hay herramientas y luego hay una decisión de un profesional que, vuelvo a repetir lo que dije antes, además de tener una profesión, tiene una historia. ¿Está claro? Tiene una historia escolar, una historia personal, etcétera, etcétera. Bien, eso era lo que me interesaba decir de dominio de nuevas tecnologías. Otra, pensar y actuar con autonomía responsable. Me podrán preguntar por qué uso el término autonomía responsable. Porque a veces dicen autonomía. Autonomía no es hago lo que quiero, sino que autonomía es decido lo que hago. Entre comillas, y me atengo a las consecuencias. Por eso la llamo autonomía responsable. No es capricho. ¿Está claro? Otra, voy a volver sobre esto, explorar puntos de vista alternativos. Otra, está enganchado con todo lo que vimos la vez pasada y un poquito hoy. Flexibilidad de pensamiento. Probar nuevas ideas y acciones con mente abierta. Gracias a todo lo que les expliqué antes, puedo probar. Y cuando alguien me dice probar, miren, hay 3 maneras de entender la palabra probar. Cuando me viene un docente y me dice, quiero probar, o sea, quiero implementar esto, siempre digo, hay 3 posibilidades. Si lo que querés probar les va a hacer daño a los estudiantes, no te permito. Si lo que querés probar les vas a hacer re bien, hacelo. El más interesante es el tercero, ese probar y el resultado es ni fu ni pa, no sé. Entonces lo que puede suceder es que si no dio resultado, vuelva atrás y ya está. ¿Se entiende? El que te sale seguro bien, hacelo. El que te sale seguro mal, no. El otro es en el que verdaderamente no jugamos, es aquel en el que decimos, probemos. ¿Qué puede pasar? Que tengamos que volver atrás. No causamos daño a nadie. No es un fracaso. ¿Me van entendiendo? Probar
Nunca es un fracaso a menos que de antemano sepamos que iba a causar daño. ¿Los estoy volviendo muy locos? Bien, por lo menos no le estoy metiendo nuevas teorías, no me digan nada, ¿eh? Bien, otra de las cosas importantes. Preguntas que uno se hace, y yo pediría que presten atención, mirando la época actual. El directivo y el educador, estoy poniendo los dos a propósito. Recuerden que un directivo también es un educador y trabaja, me encantan los globitos, gracias, y trabaja con otros. ¿El directivo y el educador se reinventan? Presten atención. Ponen en duda lo supuesto y eternamente válido. Cultura del cuestionamiento. ¿Al día de hoy seguirá teniendo validez? ¿Está claro? Poner en duda, no dar por supuestos los supuestos. Entonces, atrevernos a decir, ¿tendrá que seguir siendo así? O sea, lo pongo en tela de juicio, lo cuestiono. Así fue como cambiamos, para que ustedes sepan, porque ustedes lo saben muy bien, así fue como cambiamos el modo como se elegía al abanderado y a los escoltas. Cuando ustedes iban a la escuela, el único criterio que se tomaba en cuenta para decidir quién era el abanderado eran las notas. ¿Es verdad o no es verdad? Alguien puso en duda eso y dijo, un momentito, también valen otras cualidades. Pedimos opinión a los estudiantes, agregamos otros ingredientes que no eran la nota solamente. O sea, está claro lo que quiero decir, poner en tela de juicio lo dado, la cultura del cuestionamiento. Es algo donde nos redefinimos, no damos todo absolutamente por cierto. Revisan lo habitual y obvio para preguntarse los para qué y por qué. ¿Por qué lo veníamos haciendo de esta manera? ¿Tiene validez o no? Yo he visto tantos cambios en escuelas de actos patrios en los cuales todos los chicos tenían que estar parados en todo el acto patrio. ¿Está bien? Y encima por orden de altura, a pasar a ver actos patrios o festejos de efemérides en el cual estaban todos los grados y divisiones sentados en el piso. ¿Me siguen? Con las piernas cruzadas, sentados en el piso. Se levantaban solamente con el himno y luego volvían a sentarse. Y observé, te imaginas que sentados así se podían tocar con el de al lado. Y los docentes estaban alrededor y cuando veían a alguno con demasiado turbulencia interna y muscular, tranquilamente se le acercaban, le ponían la mano en el hombro, no decían una sola palabra. Me pareció fantástico. Cuando yo estaba acostumbrada a una especie de reto o de grito de lo que quieran, que todos estén sentados, me pareció fantástico. ¿Por qué no? Yo me recuerdo que todo el acto, que a veces duraba 1 hora y pico, teníamos que estar parados cual soldados y granaderos, qué sé yo. Bueno, la pregunta que tendremos que hacernos es, ¿qué validez? Yo no cuestiono lo que pasaba antes, porque no eran malos, era otra concepción. Insisto en esto, dejen de dividir entre antes malo, hoy bueno. No, los docentes de antes eran tan buenos como los de hoy, las concepciones cambiaron. ¿Está claro lo que voy diciendo? No es escuela de antes mala y escuela de hoy buena, escuela con otras concepciones, punto. Y por lo tanto, al haber otras concepciones había otras prácticas. Me interesa mucho otra de las cosas, pedagogizan y didactizan. ¿Qué quiero decir con esto? Invento las palabras a veces. Relacionan las experiencias con contenidos y metas educativas. Ustedes dirán, pero es obvio, no, señores. La escuela de la cual venimos muchos de nosotros era, vos venís a la escuela, aprendés contenidos y con eso después vas a entender a la realidad que está afuera. Perdón, la realidad la tengo yo también acá. Entonces, en una de esas, la mejor manera de aprender es si yo, cuando digo pedagogizo o didactizo,
Me refiero fundamentalmente, a ver, Patricia, me tenés que ayudar en esto. ¿Habrá alguien que trabaje en escuela de o para adultos? Seguramente que habrá alguien conectado. ¿Habrá Aldo, alguien? Bueno, Aldo Romero está y él es nuestro colega que tiene... Gracias, gracias. César, va para vos, Aldo para vos. Perfecto, César y Aldo. Ahí estamos. Yo les voy a contar algo, si ustedes me permiten, que ustedes tienen, seguramente saben de esto. Estamos en hace 30 años atrás. Venía un adulto analfabeto, como quieran llamarle, a la escuela de o para adultos. Yo uso el de o para porque los dos términos me resultan de adultos y para adultos los dos me gustan las dos palabras, ¿me entienden? Por eso uso las dos. Es de adultos para adultos. ¿Está claro? Bien, hace 20 o 30 años atrás llegaba alguien, lo primero que le hacía la persona, el profesor, etcétera, era ver su analfabetismo, falta de escolaridad, en qué grado lo enchufábamos. Y lo que hacían era, bueno, lo miraban, hablaban, etcétera. Tercer grado de primaria. ¿Qué hacía ese docente? Iba a buscar el manual o el libro de primaria común y le daba todo eso a esa persona de más de 40 años. ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea, tengo tercer grado de primaria. Si él lo tengo que alfabetizar, le doy el libro de tercer grado de primaria. Esto hoy en día sería un delirio, porque hoy en día partimos, y mucho de esto lo dijo nuestro amigo Paulo Freire, que una persona de 40 años sabe mucho, 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 ha aprendido mucho, 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 aunque no esté alfabetizado. Entonces, el desafío hoy en día es tomar la experiencia de esa persona que tiene como 40 años y que viene trabajando en un montón de cosas y que probablemente sabe reconocer una bolsa de semillas de esto, de una bolsa de semillas de esto, porque reconoce las letras, y utilizamos, ¿se entiende lo que voy diciendo? Los saberes que posee, y es función de la escuela relacionarlo con los contenidos de tercer grado. No es enseñarle los contenidos de tercer grado en el aire. Pido que comprendan esto. La escuela, y lo estoy poniendo en palabras porque sé que a ustedes les pasa, hoy en día sabe que todos nuestros estudiantes tengan 1 año o tengan 51, ya tienen experiencias de vida. Y es función de la escuela aprovechar. No es solamente saberes previos, hay saberes previos no escolares, ¿nos entendemos, Elizabeth? Exacto, esas experiencias, pero lo que observamos en el adulto, donde respetamos y reconocemos esa experiencia y nosotros esto que vos estás contando, que traes, tiene que ver con tal contenido, nos entendemos, a eso yo lo llamo pedagogizar o didactizar la experiencia. Ahora está mejor, es un invento total, pero creo que es un poco la línea de trabajo en la cual hoy en día ha cambiado de la escuela anterior a esta escuela de hoy en día, donde no estamos en primero aprender los contenidos, primero aprender matemática y después entenderás el mundo. No, para, el mundo ya lo entiendo porque es matemático el modo de entenderlo. No lo tengo organizado curricularmente. No se me vuelvan locas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Voy a decir ahora, Patricia se me va a horrorizar lo que voy a decir ahora. Porque en el fondo lo que estoy tratando de decirles es que los contenidos no existen. La cara de asombro no puede ser. Existen saberes, existen actitudes, pero contenidos no existen. Los contenidos son construcciones curriculares dependientes de una política educativa. ¿Nos entendemos?
es una construcción. Por eso, de un diseño curricular a otro, se podrán cambiar los contenidos, porque son decisiones de política educativa, pero no los saberes. ¿Está claro? Ningún Ministerio de Educación se arroga el derecho de modificar saberes porque sí, de ahora en adelante la suma no es más suma. No, pará, la suma sigue siendo suma. Lo que yo puedo decidir, por ejemplo, si la raíz cuadrada es un contenido válido al día de hoy. A mí no me sirve para nada la raíz cuadrada. Vivo perfectamente sin la raíz cuadrada. ¿Está claro? No la estoy eliminando. Quiero que me comprendan que los contenidos son esa selección de saberes, etcétera, etcétera, que se hace en cuestión de política educativa. Creo que me siguen por ahora. No se me murieron, ¿no? ¿Va bien hasta acá? César se me acaba de sentar, pobrecito, me agarró justo entre medio de esto. No sufra, César. En fin, bien, sigo un momentito. Entonces, cuando yo hablo de pedagogizar y didactizar, relacionan experiencias con contenidos y metas educativas. Por eso dije que se redefinen constantemente. Y entienden, acá viene otra difícil, la práctica educativa como praxis. ¿Qué quiere decir? La palabra praxis es de mi época, ustedes disculpen, no es de la de ustedes. Está claro, nosotros por allá, los 60, etcétera, etcétera, tomábamos el concepto de praxis. César, ¿escuchaste hablar del concepto de praxis? Porque más o menos me debe decir que sí. No estoy mirando a los más jovencitos. El concepto Sí, de sí, sí. praxis. Sí, ya sé, estabas. Práctico in situ es, digamos, en el momento, o sea, cuando están haciendo en el lugar. No, en los 60, cuando hablábamos de praxis, ¿sabes a qué nos referíamos? A la relación entre teoría y práctica. Y lo que decíamos, y mantengo hoy en día, es que la teoría incide en la práctica, pero a su vez la práctica puede modificar marcos teóricos. Idea de praxis, una relación entre, por ejemplo, yo la vez pregunté y ahora pregunto, hola Claudia, ahora te veo, de vez en cuando le veo la cara a alguien, ¿viste? Alguien, díganme una cosa, ¿alguien recuerda a un tipo llamado Piaget? No le voy a tomar examen, pregunto nada más. ¿Ustedes se acuerdan que a este tipo no se le ocurrió mejor idea que decir que el pensamiento lógico formal empezaba a los 14 años? Si ustedes conocen un pendejo de 14 años que tiene pensamiento lógico formal, por favor me lo presentan. Si tenemos suerte, los adolescentes están en el preoperatorio cuando no en el sensorio motriz. O sea, que yo tendría que mandarle un mensaje a Piaget diciéndole, perdóname, tu teoría es fantástica, pero en Argentina a los 14 no hay un solo adolescente que haya entrado en el periodo lógico formal. Dicho en broma o no, esta praxis, relación entre teoría y práctica, donde la teoría, el marco teórico, incide en la práctica, pero a su vez la práctica puede modificar los marcos teóricos, es algo que todo educador debe saber. Por eso decimos, hay que estudiar la teoría, pero también hay que saber que no siempre la práctica concreta, ayornada, coincide. O sea, yo creo que Freud era un genio, lo cual no significa que al día de hoy, recuerden que venía en la época victoriana, por algo nos hablaba de las histéricas, ¿está bien? Porque era un problema femenino la histeria. No me digan que nunca conocieron a un tipo histérico. No me lo nombren, no me lo nombren. Pero si se ponen a mirar lo que tiene la escuela, tienen por lo menos 1 o 2 histéricos. O sea que lo que tengo que decir, en broma o no, pero necesito que entiendan la idea.
que los marcos teóricos también están atravesados por la época. Entonces, la idea de praxis es esta relación entre teoría y práctica, en la cual yo no niego la teoría, pero la veo en relación con la práctica. ¿Se entiende esto? Es como para que puedan ir siguiendo más todavía. Todavía tengo un ratito de tiempo. A lo que llego, llego. Cuando un educador educa y un directivo conduce. 1. Por favor, registran la existencia de múltiples modos de enseñar. Yo insisto en esto. Hemos aprendido que existen métodos de enseñanza. Luego de eso, no hace tanto tiempo, empezamos a hablar de estrategias metodológicas para flexibilizar esos métodos que en algunos casos servían y en otros no. Y yo a partir también de la pandemia empecé a darme cuenta que existen modos de enseñar. ¿A qué me refiero con modos de enseñar? Estilos propios de cada educador. Los educadores necesitan directivos que puedan reconocer que existen distintos estilos. Nos llenamos la boca hablando de atender a la diversidad en cuanto a los estudiantes, porque no entendemos que también hay que atender a la diversidad en los educadores, que va a haber docentes que prefieren usar TikTok y otros que prefieren leer un libro y otros que prefieren enseñar algo con una canción. O sea, ¿se entiende? Métodos sí, estrategias sí y modos de enseñar también. En eso estoy hablando de los estilos propios de cada educador. Quiero que se me respete mi individualidad. Quiero que se respete, o sea, siguiendo las mismas metas, que tengo un estilo. Cuando un educador educa y un directivo conduce, se valora el trabajo colaborativo, las comunidades de práctica y reflexión, que son aquellas que a mí me importa mucho dejar en claro. ¿A qué llamo comunidades de práctica y reflexión? Algunos hablan de comunidades de aprendizaje y no es correcto. No son comunidades de aprendizaje. Comunidad de aprendizaje como concepto viene de un tipo de escuela en España. Yo hablo de comunidades de práctica y reflexión, entre las cuales entrarían los foros de las redes. O sea, hemos aprendido paulatinamente que yo puedo trabajar en forma conjunta. Cuando yo pregunto con quién planifican, en todos los niveles me contestan: con el que trabaja conmigo, con el que tiene el mismo grupo de alumnos, con el que da el mismo área disciplinar, con el que trabaja en la misma escuela, con el que está en la misma provincia, con el que está en el mismo país. Perdónenme. Una buena comunidad de práctica y reflexión es aquella en la cual paulatinamente podemos entender que yo puedo pensar, organizar e incluso planificar con un colega o con muchos colegas que están en otra área disciplinar, con otro grupo, en otra escuela, en otra provincia, incluso en otro país. Entre algunos de los grupos que administro, tengo un grupo que es de inicial, donde hay 126.000 personas de toda América Latina. 126.000 personas. Y se consultan entre ellos, se preguntan. Eso es una comunidad de práctica y reflexión. Por supuesto, a veces se pelean, como ahora que viene el Día de la Madre. Entonces, cuando alguien pregunta cómo hago para festejar el Día de la Madre, los argentinos contestan: en Argentina no celebramos el Día de la Madre, sino el Día de la Familia. Y después igual se van a comprar un regalo para la madre. No sé si me comprenden. O sea, en un verdadero foro, esto de comunidad de práctica, empezamos a cambiar. Eso es hoy en día las nuevas propuestas. Y una cosa que me importa muchísimo, Patricia me estará escuchando igual aunque no la veo. Nosotros todos, insisto en lo que voy a decir ahora, trabajamos en escuelas situadas, no sitiadas. Las normas nos organizan, pero no nos determinan. El directivo de una institución educativa tiene la suficiente capacidad como para tomar decisiones que tengan que ver con su escuela particular, dadas las circunstancias de época, de espacio, de cantidad, etcétera, etcétera. Y si no me creen, les pido que vuelvan a pensar qué pasó después cuando terminó la pandemia. Cuando terminó la pandemia, los directivos de las instituciones y los docentes, de acuerdo a las características del contexto, dijeron:
Post pandemia. Este año con este grupo no vamos a abordar los contenidos de las áreas disciplinares, sino que vamos a tomar contenidos que tengan que ver con la revinculación social. ¿Es verdad o no es verdad? Lo decidieron de acuerdo a la institución. Eso era una buena lectura institucional, no era un capricho, tenía fundamento. Si lo hicimos en ese momento, lo podemos seguir haciendo. O sea, claro que sí, fue necesario, Mirta, tenés razón, pero lo que estoy tratando de decir, que si en ese momento, Mirta, vos como directivo de una institución pudiste tomar una decisión fundamentada, hoy en día también lo podés hacer. Si vos tenés el año que viene un cuarto año de matemática, que en tercero tuvo 7 profesores suplentes, en cuarto año puede ser que decidas, vamos a retomar los temas porque con 7 profesores no pueden haber aprendido nada. O sea, lo que quiero tratar de decir no es solamente la pandemia, hay infinidad de situaciones en las cuales un directivo y un docente pueden tomar, pero son decisiones fundamentadas, no de capricho. Eso significa educar hoy. Por el otro lado, entonces trabaja en una escuela situada, no sitiada. Por el otro lado, ¿qué desafíos tenemos hoy? La conducción y la docencia no son solamente actividades que se llevan a cabo, son prácticas, como dijo muy bien el colega César, acá sí está exacto lo que decías antes, son prácticas sobre las cuales se debe reflexionar, problematizar, objetivar, criticar, mejorar, no están dadas de una vez para siempre. ¿Por qué? Porque como es una práctica social, al igual que cualquier práctica social, expresan conflictos y contradicciones entre lo que escucho, lo que aprendí, lo que veo, lo que sé. Y por lo tanto, se desarrollan en escenarios singulares. En toda la provincia lo ven ustedes, que están bordeados por e insertos en el contexto. El contexto no es solamente algo que me rodea, sino algo en lo cual estoy y que por lo tanto incide sobre mí. Los educadores y los directivos tienen un compromiso profesional. Bueno, entre otras cosas se refiere a su capacidad para poder adaptarse y tener capacidad de acción cuando se encuentran ante complejas e imprevisibles situaciones y demandas. No pueden garantizar todo lo que va a pasar. Me importa que presten atención a esto. Registran el punto de lo imposible. El punto de lo imposible se refiere, y para decirlo en buen castellano, hasta acá llegó mi amor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Punto de lo imposible. Nadie puede trabajar en determinadas condiciones. Nadie, ¿está claro? O sea, hay un punto de lo imposible donde uno dice, hasta acá llegué. Más no puedo, tendremos que ver otra manera. ¿Está claro? Por eso digo, se llama el punto de lo imposible teóricamente, pero también si lo quieren en castellano será, hasta acá llegó mi amor. Lo pueden aplicar a un montón de situaciones que ustedes pueden ir viendo. Por el otro lado, ahí me fui demasiado, ahí está. En ese compromiso profesional comprenden que probar y ensayar no puede ya, pero tampoco nunca pudo asegurar los resultados. O sea, predecir lo que va a pasar no podemos. Por favor, directivos y educadores tienen un compromiso ético. La postura ético-ideológica se manifiesta en actitudes y acciones, no se declaman solamente, se ven en el modo en el cual uno actúa. Consideran características singulares de todos los que están. Evitan segregar y excluir. Ético-ideológico. Cuando alguien me pregunta sobre esto, uno podría seguir hablándolo, pero simplemente me importa plantear qué se necesita. Bueno, en una sociedad capitalista necesitamos capital. Además del capital que ustedes conocen, hay otros capitales que necesitamos.
Capital emocional, confianza, seguridad, respeto y cuidado. Capital social, interacciones y relaciones interpersonales adecuadas. Capital profesional, intercambio de saberes y experiencias. Un profesional que a veces no depende solamente del título. Un profesional no es un aplicador acrítico de técnicas ni de prescripciones. Las cuestiona, las analiza y pide fundamentos. Y rápidamente, bueno, también hablemos de los estudiantes un poquitito en lo que hoy significa el desafío de educar. 2 o 3 ideas. Primero, siempre pido lo mismo, por favor, dejen de decir todos somos diferentes. Todos somos diferentes. En lengua se denomina oxímoron. El todos anula el diferentes. Eso es un oxímoron, es una negación interna. Y reemplácenlo por cada uno es único. A eso se refiere la singularidad, que es un término que a veces prefiero antes de que hablar de identidad o subjetividad, singularidad. Y cada persona tiene derecho a registrar y anunciar lo que él considera que lo hace único. Yo me río cuando alguien dice esto, cuando le pregunto a alguien, bueno, ¿a vos qué te hace única, Ana Laura? Si yo te pregunto ahora, decime vos, ¿qué te hace única? Dale, vos decidí. Tu decisión. Mi personalidad. ¿Eh? ¿Se me escucha? Sí, ¿qué te hace única? Y diría yo mi personalidad, Bien, está bien, el tu carácter. decisión. A mí igual no me gana nadie, porque a mí lo que me hace única es que me casé 4 veces, ¿viste? Ahí no me ganó nadie. En fin, pero quiero decir que dicho en broma o no, después en la sala de profesores puedo poner todas las etiquetas que yo quiera, pero no a los chicos. Ellos tienen derecho a presentarse con lo que para ellos los hace singulares, únicos. O sea que tiene que ver con este otro concepto de construcción de la subjetividad, pero no le pongo etiquetas. Y la otra de las cosas importantes a nivel otra vez de lo ético ideológico es estar convencidos de esto que voy a decir ahora. Todos y todas pueden. No sé qué ni sé hasta dónde, pero poder pueden. ¿Entienden la diferencia? Nos estamos acostumbrados a decir pueden y agregar, puede matemáticas, puede geografía de cuarto, puede esto. No, 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 pueden. Vuelvo a repetir, no sé qué ni sé hasta dónde. Y en eso no le puedo ofrecer lo que necesita, pero todos algo pueden. Por eso depende que uno haga una estrategia en la cual todos puedan. Después veremos si con lo que pueden alcanza o no alcanza. Para eso tengo después todos los criterios evaluativos. Y bajo determinadas condiciones todos los estudiantes pueden aprender. No sabemos bien qué ni hasta dónde. ¿Qué se propone hoy en día esta educación, esta escuela? Desarrollar al máximo las potencialidades de todos. No todo el mundo va a llegar al mismo lugar. Ofrecer diversidad de lenguajes para que puedan llegar a comprender, a veces mejor con la lengua hablada, con la lengua escrita, con imágenes, con movimientos, y que puedan expresar la realidad que en sí misma es compleja y globalizadora. Yo he llegado a preguntar a una de mis nietas, si querés dar una materia, ¿cómo preferís darla? ¿Oral o con un video? Pero vos en ese video podrías demostrar todo lo que sabés, por supuesto que sí. No sé si se entiende, en un mundo que tiene tanta cantidad y calidad de lenguajes, ¿por qué usamos solo 1 o 2? ¿Qué necesitan nuestros estudiantes? Sentirse seguros y capaces de asumir los riesgos y retos de la autonomía. Me hago cargo. Ser autónomos es el aprendizaje del gobierno de sí mismos. Otra muy importante, reconocer sus estados afectivos y adquirir control, ojo con esto, sobre los modos de expresarlos. Yo no estoy a favor de la educación emocional. No, las emociones no se educan.
forman parte de mi bagaje genético, mis emociones. Lo mismo que los reflejos. ¿O ustedes creen que es uno de las metas y objetivos de la escuela que nadie tenga ganas de matar a otro? ¿Nunca tuvieron ganas de matar a alguien? No me digan que no. Gracias, Ramón. Vos sí tuviste alguna vez. ¿A vos te parece que es un objetivo de la escuela que no tengas ganas de matar a alguien? No. El objetivo es que no lo hagas. Por eso, por favor, meta y objetivo de la escuela es que pongas de manifiesto tus estados afectivos de modo socialmente válidos. Pero no me meto con los estados afectivos de nadie. Yo sé que es difícil, sí, mi amor, gestionar sus emociones, por eso te lo corregí. Te dije, poner de manifiesto mis estados afectivos de modo socialmente válidos. ¿Nos entendemos? Pero no me vengan a decir que tengo que educar las emociones, no, que sería lo mismo que tratar de vivir una hapicracia. Todos tenemos que ser felices y maravillosos sin odiar a nadie. Odia a quien quieras, pero no lo mates. ¿Se entiende la diferencia? Esto también es lo que tenemos que tener en cuenta con los estudiantes. ¿Y qué es lo que se prioriza hoy? Mire, se prioriza el desarrollo del pensamiento crítico. A cualquier edad, capacidad de razonar, esencial pensamiento alternativo, salir de la búsqueda de la única respuesta correcta, elaboración de estrategias cognitivas, llamado también cognición y metacognición o rutinas de pensamiento, pensamiento crítico, hay muchos nombres. ¿Qué se prioriza hoy? El desafío a que no, la curiosidad. ¿Qué priorizamos hoy? Hacer propuestas lúdicas que tienen desafío. Preguntas que pueden hacer sobre el cómo y el para qué, que es el origen del pensamiento científico. Donde no solamente aprendan a responder las preguntas que hacemos los profesores, sino que ellos aprendan a hacer preguntas. Ese es el origen del pensamiento científico. Las preguntas, y de ahí la búsqueda de respuestas. Y por el otro lado, la dimensión socioafectiva. Los valores no se declaman, se actúan. Los chicos aprenden mucho más de los valores que sustentan los adultos que tienen alrededor. Creo que me quedan como 10 minutos. ¿Está bien? 9 minutos. Bueno, 9. No me controles. Cuando hoy en día hablamos del desarrollo del pensamiento crítico, por favor, ustedes saben mucho de lo que es el pensamiento crítico, que no es criticar el pensamiento de otro. El pensamiento crítico es aquel que invita un poco a lo que podríamos llamar el escepticismo. No es discriminar o rechazar ideas, sino dudar y no aceptar afirmaciones que puedan llegar a ser injustificadas, científicas, sociales, políticas o disciplinares. Ese es el pensamiento crítico. Se incrementa la habilidad para identificar y rechazar falsas ideas o ideologías. Por favor, en la época donde la información circula de cualquier manera por cualquier lado, que los chicos aprendan, adquieran el uso de ese pensamiento crítico es esencial. Permite analizar no solamente los resultados, sino la consistencia del razonamiento, cómo llegaste a esta conclusión. Aun cuando la sociedad las acepte como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. En la escuela apuntamos a desarrollar el pensamiento crítico. Por favor, no estoy hablando de política, pero ustedes pueden relacionarlo con la política como quieran. ¿De acuerdo? No es solamente con contenidos de un área disciplinaria, es en general con la vida, pero el pensamiento crítico, tomado como un objeto de análisis, de desarrollo y de estudio, quien más se ocupa es la escuela. Ese pensamiento crítico es tratar de examinar, de analizar, de cuestionar y desafiar situaciones, asuntos e información de cualquier tipo con el propósito de incluso mejorarlos.
No estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿Cómo? En todas las áreas disciplinares. ¿Qué se propone? Brindar y que los chicos, nuestros estudiantes y los docentes y directivos también puedan obtener las herramientas y la capacidad de abordar y eventualmente resolver lo que se les ponga enfrente. En algunos casos la información que obtenemos es tan falsa que no nos sirve para nada. Está claro que nos lleva simplemente a afirmaciones sin sentido. El pensamiento crítico exige otro tipo de comprobaciones que a veces no son lo dicen todos. Vamos a tratar de entendernos rápidamente. El mejor ejemplo del no uso del pensamiento crítico es X, o sea, Twitter. ¿Me siguen en esto? ¿Alguna vez miraron algo en Twitter? Y bueno, no apunta al desarrollo del pensamiento crítico, apunta a la aceptación no crítica de lo que se dice. Y nosotros estamos tratando de desarrollar en nuestros estudiantes un pensamiento crítico. Mirá, léelo, pero tené elementos, pedí evidencia, buscá justificaciones, etc. Eso es el pensamiento crítico. Tengo que dejar, Patricia, bueno, vos avísame. Sí, estamos todavía con unos minutitos. Entonces, bueno, tomo esta plana y dejo y la vez que viene tomo las 3 planas que me quedan. Cuando se Perfecto. al desarrollar el pensamiento crítico en todos, directivos, docentes, estudiantes, en todos los que tengamos al alcance, cuando se desarrolla el pensamiento crítico, se expresan, exploran, investigan, imaginan, observan, crean y comparan. Maravilla. Diseñan estrategias, desarrollan una actitud crítica, reconocen errores, ayudan y piden ayuda. Miren el valor del pensamiento crítico. Lo hacen, ¿eh? Estoy haciendo un recorte de algo a lo cual se le debería dar más importancia, pero se hace en la escuela. Desarrollan un pensamiento lógico, táctico y estratégico. Incorporan valores sociales. Aprenden a compartir compartiendo y aprenden a escuchar siendo escuchados. Lo que me falta lo tomo la vez que viene, con el último de los temas. Pero lo que quiero decirles es, por favor, en la escuela se ayuda a los chicos a desarrollar el pensamiento crítico. Lo único que estoy haciendo es poniéndolo en evidencia. No es que nunca se hizo. Lo hacemos sin llamarlo desarrollo del pensamiento crítico. ¿Nos entendemos? Cuando les pedimos en historia que comparen las posturas de uno y de otro, estamos desarrollando el pensamiento crítico. Cuando yo me río y digo, a ver, ¿quiénes son los malos en la historia argentina y quiénes son los buenos? No hay duda, Patri, representante del ministerio. A ver, ¿está bien? ¿Belgrano es de los buenos o de los malos? ¿Sarmiento es de los buenos o de los malos? Ay, perdón, no podía habilitar el micrófono. Honestamente, mi opinión sincera es que depende de la perspectiva donde lo analicemos. No Muy tengo bien. Si una te digo acabada Rosas, ¿es de los buenos o de los malos? de ninguno tengo una opinión acabada, sí depende de Pero qué. yo te voy a dar una ayuda para que vos encuentres quiénes son los buenos y los malos en la historia argentina. Con A esta ver, no te vas a equivocar nunca. a ver. En toda ciudad de nuestro país, las calles centrales son los buenos. Los malos, si es que están en la periferia. Y las mujeres estamos en Puerto Madero. ¿Es así o no es así? Lo digo en broma o no en broma, pero quiero decir con ello que cuando yo dije acá el pensamiento crítico, no estoy inventando nada, estoy resaltando lo que se hace de todas maneras, pero a veces se lo toma como obvio y no registran que con eso estamos formando ciudadanos que tengan una capacidad de analizar la realidad. Esto es lo único que me interesa. Les leo porque me van a matar si no. Termino la vez que viene. Sí, yo le quería comentar algo antes de que cierre con sus lecturas divinas como siempre.
y no quería interrumpir ese momento. La verdad es que nosotros, como le comenté, estuvimos trabajando en algunas reuniones con algunas escuelas y justamente estuvimos trabajando mucho esto que usted comentaba, que me pareció sumamente interesante, de tomar conciencia de los recursos con los que disponemos y reflexionar sobre la práctica para poder tomar decisiones informadas, y eso es fundamental, ya sea desde el rol de directivos o desde el rol de educadores, tomar decisiones informadas y bajo la lupa de una reflexión sobre las prácticas es sumamente importante. Ese es el mensaje que aquí los presentes del equipo técnico nos estamos llevando de esta disertación, excelente como siempre. Así que muchísimas gracias. Quería decir esto para no Ya lo termino la interrumpirla. descripción de pedacito que me quedó colgado. Sí, no, pero justamente para que pueda cerrar usted con la lectura es que hacía esta observación. Muchísimas gracias. Bien, esto es de Marta Gómez y se llama Propuesta. Como única verdad del corazón, propongo una palabra que se aleje del dolor. Propongo un sueño dedicado para dos. Me aferro a la ilusión de un buen recuerdo y canto aunque se me quiebre la voz, sabiendo que esta guerra está matando mi canción. Pero el silencio no lleva a nada mejor. Una luz que alumbre todo y un poquito de ilusión, un pedazo de esperanza, aclararnos la razón. Propongo una caricia al mediodía, el beso de una madre al despertar. Propongo la inocencia de los niños que al jugar proponen alas a enseñarnos a volar. Me aferro a la verdad de este momento y canto con la fuerza que me da la gente que al mirarme tan llena de soledad me pide a gritos que le entregue mi cantar. Una luz que alumbre todo y un poquito de ilusión, un pedazo de esperanza para aclararnos la razón.